Hola, buenos días, buenas tardes o buenos lo que sea donde esté usted. Me llamo Martín y si no me conocéis, soy vicejefe de adjudicación del CEMUDE que viene. Y esto es un taller que he prometido antes, que se llama 10 errores comunes en la adjudicación. Antes de empezar, quiero decir que esto es un taller que es bastante avanzado. Entonces, si usted no sabe cuál es el formato BP o si nunca ha sido juez de BP, no le puedo recomendar un taller muy detallado por Olivia Sundberg, que existe también en YouTube, que explica exactamente cómo se debe juzgar. Este taller se dirige más a personas que ya han juzgado y que a lo mejor han cometido algunos de los errores en este taller. Si usted nunca ha juzgado, entonces también le puede servir ver este taller para evitar este tipo de errores, pero es importante que se entienda cómo funciona el formato BP para participar en este taller. Muy bien, entonces empezamos directamente. El contenido de este taller va a tener 10 partes, 10 errores. Voy a tratar el acto de penalizar, cómo se tiene que pensar en el vínculo que tiene argumentos a la emoción, engagement o la interactuación entre los equipos, la comparativa, cómo juzgar comparativamente, especificidad durante la deliberación, la devolución oral, la carga de la prueba y contrapropuestas, puntos de orador, el ciudadano medio informado y la importancia de practicar. 10 cosas que, aunque a lo mejor parecen muchos, son la base para asegurar que la adjudicación sea justa en el CEMUDE, pero también es algo que puede ayudarle a desarrollar como juez. Si usted es debatiente, ese taller también le puede servir muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, por un par es muy importante saber exactamente cómo usted va a ser juzgado durante los debates, pero además, para asegurarnos que tengamos los mejores jueces, siendo jueces principales y estando en las últimas rondas, en donde necesitamos el feedback de los debatientes. Y lo que suele pasar es que los debatientes que pierden los debates se enfadan y dan mal feedback, sin necesariamente saber si la adjudicación era buena o mala. Os aconsejo que veáis este taller para saber cómo se puede también explicar los problemas o las fuerzas que ha tenido un juez. O sea, si se puede dar un feedback en relación con estos errores, es más probable que podamos actuar según ello y ayudar a los jueces a mejorar. Bueno, empezamos entonces. La penalización. Bueno, eso es algo que es muy común. Es posible que es el error más común de todos los que he visto, pero también creo que es el problema más grande, o más problemático, porque puede cambiar un resultado enteramente. Entonces, ¿qué es penalizar? Penalizar es cuando decidimos el resultado de un debate o cambiamos el resultado de un debate únicamente según un error, sin comparar con otros equipos. O sea, es decir, bueno, un equipo ha hecho algo súper bien, le damos la primera posición, pero es más común decir que hay un equipo que han cometido error X y por eso pierden el debate. Entonces ignoramos los otros argumentos y decidimos que han perdido por esa razón. Eso es en contra de las reglas, o sea, no se puede hacer. Y tengo unos ejemplos aquí, también hay unos ejemplos en la prueba de jueces que voy a enseñar enseguida, pero puede hacer cosas como proporcionar una mala definición, dar un discurso muy breve, no contener puntos de información o solamente un punto de información, acuchillar, o sea, contradecir lo que ha dicho la cámara alta, traer nuevo análisis en el látigo, tener mala estructura, mala postura, ese tipo de cosas que se puede identificar que son binarias, o sea, o han pasado o no han pasado. Bueno, eso es comprensible, o sea, conocemos las reglas y puede ser muy atractivo intentar de
decidir un debate según este tipo de errores, porque se sabe, bueno, eso ha pasado y entonces facilita el proceso. El problema es que el orador habla 7 minutos y se tiene que contar con todo eso. Y como juez eres alguien que va a decidir algo sobre una moción, una idea, una política. Y no se puede decir, bueno, yo voy a votar por una intervención en Irak, porque a mí me mola la definición. O sea, no hay una relación entre esas dos cosas. Entonces, ¿cómo debemos interactuar con este tipo de errores? Aquí tenemos unos ejemplos y los voy a explicar. Primero, ¿qué pasa si el primer ministro no proporciona las definiciones o el plan o otras cosas que tienen que ver con su rol, su papel? Pues lo que pasa es que en vez de penalizarlo dándoles un cuarto o descontando, no sé, unos 30%, 40% de su argumento, que es totalmente arbitrario, transferimos la responsabilidad de este deber al equipo siguiente. ¿Por qué? Porque ese deber también es una ventaja. O sea, damos la oportunidad al primer gobierno de dar una definición en la cual caben sus argumentos. Si no tienen una definición, entonces como jueces estamos muy dispuestos a escuchar la definición de la primera oposición. Bien, entonces es muy probable que hayan argumentos en el primer gobierno que no caben muy bien o que no interactúan muy bien con esa definición. Aceptamos esta definición porque es la primera definición que hemos oído. Entonces, eso es la manera de penalizar el primer gobierno. Entonces es el deber y la responsabilidad de la primera oposición de disfrutar de este horror. O sea, no pueden solamente esperar que tú como juez vas a penalizar al primer gobierno, sino ellos mismos tienen que tomar esta oportunidad y dar una definición. Y si el líder de la oposición no da una definición, entonces le toca al segundo equipo del gobierno. Y así sigue. O sea, se deja una oportunidad a los oradores de penalizar este error, pero no descontamos nada por eso. Muchas veces hay una penalización automática, o sea, lo que suele pasar es que es muy difícil comprender lo que significan los argumentos porque no hay una definición. Si hay un argumento sobre si debemos matar a un animal o un monstruo o lo que sea y no sabemos cómo es ese monstruo, cuáles son sus características, pues entonces no sabemos si es importante o no, si es un tigre o si es una rata. O sea, eso depende de la definición y por eso puede haber otras desventajas si no traes una definición, pero no hay penalización automática. Y es lo mismo si la oposición no indica su posición. Es sobrecarga de pruebas, su responsabilidad de decir, bueno, defendemos el statu quo o defendemos otra política. Y si no lo hacen, entonces es perfectamente ok si el vicelíder del gobierno dice, mira, eso pensamos es la definición de lo que tiene que defender. Si no han dicho lo que van a defender, ahora nos parece justo que tienen que defender el statu quo. Eso es algo, también hay una transferencia de este deber porque es una transferencia de una ventaja. Bueno, ¿qué pasa si la extensión no contribuye a nuevo contenido? Bueno, si no contribuye nuevo contenido, o sea, si es el mismo argumento que el argumento de la cámara alta, es muy fácil. Este argumento no existe. Bueno, o existe para ayudar al primer equipo, pero como no podemos juzgar pensando en lo que han dicho otros equipos que los equipos que estamos comparando, bueno, entonces es como si no hubiera pasado. Es posible que este equipo siga ganando, o sea, no van a ser cuadros automáticos porque a lo mejor han dicho otras cosas, a lo mejor tienen otro argumento que sí es nuevo, o tiene refutaciones que son nuevas, o a lo mejor no hay mucho material nuevo por parte del otro equipo de la cámara baja. O sea, se tiene que seguir comparando aunque hay un error, aunque descontamos este material. Es la misma cosa si el ático aporta contenido nuevo. O sea, si el ático aporta contenido nuevo, bueno, entonces, o es algo que puede esperar la cámara baja del otro lado. O sea, si el extensionista dice, bueno, voy a enseñar por qué una intervención va a tener resultados positivos,
y el largo trae un nuevo ejemplo, habla de Yemen, aunque no ha habido nadie que quería hablar de Yemen antes. Bueno, eso es un ejemplo de algo que ya está presentado, entonces no es nuevo material. Bueno, y etcétera, etcétera. Si hay un acuchillamiento, bueno, como no se puede acuchillar, todo lo que está en contrario de lo que ha dicho la Cámara Alta no existe. Pero seguimos pensando y analizando las otras partes. Y si no concedemos puntos de información, lo consideramos cuando evaluamos el engagement. O sea, si hay un punto de choque donde por ejemplo, la refutación solamente consiste de acusaciones de una falta de análisis o falta de un nexo causal por parte del otro equipo. Bueno, si no has concedido un punto de información de este equipo, no han tenido una oportunidad de decir lo que dices que no han dicho. Entonces, eso es una manera de penalizarlo, decir que, bueno, entonces no es importante esta parte de la refutación porque no hay una respuesta. Hay casos donde no es tan importante si no has concedido un punto de información, y en otros debates puede ser súper importante, pero eso se tiene que evaluar. No se puede decidir el resultado solamente por haber hecho eso, sino se tiene que pensar en ello y discutirlo y pensar en cómo han afectado los puntos de choque, cómo ha afectado el resultado de los argumentos. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Bueno, muy fácil. Primero, nunca digas, ha pasado eso, por eso pierden el debate. O sea, eso nunca debe ser una frase. Se tiene que decir, ha pasado eso y por eso ha cambiado unos argumentos, o por eso ha cambiado mi perspectiva de eso o otro, o lo que sea. Siempre pregúntate si la reacción es proporcional al error cometido. O sea, si es un error, si no hay una definición en el primer gobierno, puede ser muy importante, pero en muchos debates no es importante. Se tiene que pensar cómo cambia el debate y en particular los argumentos del primer gobierno si no hay una definición. Y según eso cambiar la evaluación. Pero también se tiene que pensar en cómo interactúa este error con los errores de otros equipos. No hay ningún equipo que es perfecto, pero hay mucha visibilidad de este tipo de errores. O sea, puede haber un equipo que no han traído argumentos muy fuertes, pero ese parece subjetivo. Y hay otro equipo que no han traído una definición, aunque son el primer gobierno. Eso es objetivo. O existe o no existe. Es muy fácil pensar, bueno, por eso es más importante, es un error más grande. Pero siempre se tiene que comparar ese tipo de errores. Y muchas veces, si descartas un argumento por un error, es más importante que pienses en las otras partes del discurso. O sea, leerlo en tus notas con muchísima atención para enterarte si hay otras partes que son importantes, si hay refutación, si hay partes del discurso que se tienen que seguir evaluando. Porque un equipo puede ganar con 2 minutos. O sea, hay debates donde hay equipos que hablan 7 minutos sin decir casi nada de importancia. Puede haber alguien que dice algo muy importante en los primeros 30 segundos y después solamente decir cosas que se tienen que descontar. Se tiene que seguir pensando en ello. Entonces, en el examen de los jueces tuvimos muchísimas alternativas que pueden llevar a un cuarto automático. Solamente hay una alternativa que es correcta, que es perder en comparaciones directas con cada uno de los demás equipos. Miren esta lista, y si usted piensa que alguna vez ha pasado que ha dicho, este equipo pierde, ¿por qué? Y una de esas frases, entonces tienes que pensar en cómo evitarlo en el futuro, porque no es permisible. Muy bien, entonces, seguimos con el vínculo a la emoción, o sea, cómo se tiene que pensar en los argumentos directamente según la relevancia que tienen con la emoción. Lo primero que se tiene que entender para poder juzgar un debate en donde son los tipos de emociones. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que pueden ser interesantes en la vida, pero las reglas de un debate es que se tiene que debatir la emoción específicamente, y cada palabra en la emoción tiene sentido. Hay palabras como los Estados Unidos o
Rusia tienen un sentido bastante claro. No se tiene que conocer reglas específicas por eso, pero se tiene que conocer lo que significa específicamente palabras en emociones de BP. Por ejemplo, si tenemos apoya, bueno, hay personas que piensan que apoyar es algo activo, dar dinero, algo, lo que sea, pero en BP no lo es por eso se tiene que pensar en ello. Bueno, entonces, los tipos de emociones que tenemos. Esa casa haría algo, esa casa cree que algo, bueno, es verdad. Esa casa lamenta o apoya algo, o esa casa siendo un actor específico haría algo. ¿Cuál es lo que tienen que enseñar los equipos con esas emociones? Bueno, con el primer tipo, tienen que enseñar que la política, el plan, es mejor que el statu quo o una alternativa. Y los equipos de la oposición tienen que hacerlo al revés. En la segunda, que la afirmación después de cree es más cierta que falsa. Tiene que ser enteramente cierta, pero más cierta que falsa. Con esa casa lamenta, apoya, se tiene que pensar en el mundo más próximo al mundo donde existe un fenómeno X. Por ejemplo, esta casa lamenta la existencia de Britney Spears. Entonces, es una comparación entre un mundo donde existe Britney Spears y el mismo mundo donde no existe. Y es un debate de lo que contribuye. Si un mundo es mejor que el otro. Y, por fin, que los intereses, las necesidades del actor en la emoción se satisfacen mejor haciendo X que no hacer X, hacer nada o hacer otra cosa. O sea, espero que os habéis dado cuenta que siempre hay una comparación. En ningún caso, la carga de la prueba que sigue de la emoción dice que se tiene que enseñar que la política soluciona todo, o la política está perfecta, es perfecta, o que lo que se lamenta es algo brutal que no tiene nada positivo, sino siempre es una comparación entre el mundo donde existe este fenómeno y un mundo donde no existe. Eso es como funcionan ese tipo de debates. Así que la carga de la prueba es simétrica. Voy a hablar más de eso después, pero si hay una política, es la carga de prueba del gobierno de enseñar que esa política va a ser mejor que no hacer nada. Pero también es la carga de prueba de la oposición decir que no hacer nada va a ser mejor que la política. No es suficiente enseñar problemas con la política. Bueno, tenemos un ejemplo en nuestro examen de jueces, que es muy importante, muy interesante, porque vimos un debate con la emoción, esta casa lamenta la glorificación de narcotraficantes. O sea, esta casa lamenta, es un fenómeno, comparamos un mundo donde no glorificamos a narcotraficantes y un mundo donde glorificamos a narcotraficantes. Y la pregunta era si una extensión de la Cámara Baja de Gobierno, que era muy buena, que muestra por qué el Estado tiene una obligación con las víctimas, no tiene que ver con la emoción, porque el Estado no es un acto central, no nos importa lo que hace el Estado, porque el Estado no puede cambiar la realidad. Este es un debate que compara dos realidades. Y entonces, sin una justificación específica por qué tenemos que pensar más en lo que hace el Estado, este material no tiene relevancia. No por no ser muy interesante, un buen explicado, pero porque no responde a lo que pide la moción, que es una comparación entre dos realidades y no una política gubernamental. Y eso es muy parecido al último error que quiero enseñar con relación del vínculo con la emoción. Y es lo que se tiene que pensar, aceptar que muchas veces hay argumentos muy sencillos, muy poco profundos, que pueden ser muy importantes en un debate por su vínculo a la emoción.
Y no se debe confundir la relevancia de un argumento con la profundidad o cómo de interesante es un argumento. Eso se puede encontrar también en el manual que hemos publicado. O sea, como juez no eres debatiente. No vas a premiar el quien hace lo más interesante o lo más complicado como debatiente. Es un poco como comparar el doma con el fútbol. O sea, en la doma hay un caballo, un jinete, y están intentando hacer cosas lo mejor posible. Y lo damos una puntuación de cómo de complicado, cómo de la ejecución de sus movimientos. Eso no es como funciona el debate, sino el debate siempre se gana en comparación con otros equipos. Entonces, más como el fútbol. O sea, en el fútbol se puede marcar un gol por casualidad, como un accidente, por un error del otro lado, lo que sea. No, el hecho de marcar un gol no significa necesariamente que eres el mejor futbolista en esta situación, sino puede ser por cualquier razón. Pero las reglas dicen que no se mide quién gana un partido de fútbol por quién objetivamente es el mejor futbolista o quién ha hecho los trucos más impresionantes, sino quién marca la mayor cantidad de los goles. Semejantemente, si hay alguien que tiene un argumento súper interesante, súper largo, pero que no tiene que ver con la emoción, no se puede promoverlo solamente por ser interesante. Por ejemplo, si prohibimos el alcohol, es muy probable que haya algunas personas que no van a beber alcohol casualmente, porque aunque estoy seguro que va a haber un mercado negro, hay mucha gente que no quiere romper la ley. Entonces, gente que conduce bajo la influencia de alcohol van a ser más pocos y entonces habrá menos muertes. Es un concepto bastante sencillo que se puede explicarlo en cualquier cosa entre 20 y 60 segundos. Por otro lado, se puede tener un argumento muy importante interesante de que el alcohol es algo que hace daño a nuestra salud y un gobierno, por el contrato social, con todas las teorías que apoya el contrato social, siempre debe hacer lo que protege la salud de los ciudadanos, y se puede hacerlo muy muy bonito y con muchos ejemplos y con mucha filosofía, lo que sea. Pero si me preguntas a mí si debemos hacer algo para salvar las vidas de, no sé, de niños para hacer el tráfico más seguro, o para, no sé, cumplir con una idea abstracta de lo que tiene que hacer el Estado, sin justificación especial, intuitivamente, la primera razón es más importante. Bueno, eso puede cambiar el debate, o sea, los equipos pueden justificar porque lo profundo, lo interesante es más importante. Pero si no lo hacen, no se puede premiarlo solamente por ser interesante. Los equipos tienen que justificar por qué es relevante, por qué tiene que ver con la política y por qué tú, como ciudadano, debes votar por una política o una idea según esa razón. Eso es la línea base de este tipo de errores. O sea, siempre se tiene que pensar en cómo interactúa con la emoción. Bueno, tercero, engagement o refutación. La interactuación entre argumentos o entre argumentos y refutaciones. Entonces, ¿cómo evaluamos la refutación? Primero, es una premisa muy muy sencilla, y es que no hay ningún argumento que es perfecto. Entonces, aunque no haya refutación a un argumento, no significa que gana automáticamente, porque puede haber problemas con ese argumento. Segundo, que todos los argumentos tienen algo de verdad. O sea, con toda la refutación en el mundo es muy probable que haya algo de un argumento que sigue siendo verdad. Segundo, la evaluación de un argumento dura todo el debate. O sea, si el primer gobierno da un argumento, se tiene que seguir pensando en cómo interactúan los otros argumentos con este argumento. Si es un argumento sobre los pobres, entonces si hay otros argumentos, otras caracterizaciones, o sea, descripciones de la realidad que interactúan con los pobres, se tiene que pensar en cómo interactúan y cambiar su entendimiento de este argumento. Y se hace esto en 3 pasos. O sea, primero, cuando escucho el argumento,
hago una evaluación. ¿Cómo me han cómo de persuasivo es este argumento? Y entonces pienso, bueno, me han podido enseñar que dando más votos a los pobres van a haber algunas más personas que van a votar y además los que ya votan van a tener votos que cuentan más. Bueno, bastante sencillo. Eso es más o menos. No me han podido enseñar que todo el mundo va a ir a votar, pero tampoco han dicho que van a hacerlo. Entonces, bien. Y después, cuando hay refutaciones o defensa de esta moción, cambio como entiendo la moción. Si alguien dice, bueno, pero nunca han enseñado por qué esa diferencia de votos va a cambiar algo en el Parlamento. Bueno, me doy cuenta de eso, no es algo que han enseñado, ahora sé esto, entonces tengo que cambiar el impacto de este argumento. Entonces, a través del debate entero, va a cambiar este argumento, pero tengo que primero evaluar el argumento y pensar más o menos lo que significa en el contexto del debate. El error común que intentamos evitar es decir, bueno, eso es el argumento y prueba todo lo que quiera. O sea, si dice que con esa política nunca va a haber más personas pobres, entonces eso es lo que dice. Y después, si hay un equipo que da una refutación, pensar, bueno, ahora este argumento es refutado, entonces no existe. Ese pensamiento binario es lo que intentamos evitar con estas reglas. Entonces, os traigo un ejemplo. Es lo que mencioné antes de dar más votos a los pobres. Bueno, imaginamos que hay dos equipos, primer gobierno, primera oposición. El primer gobierno dice que los candidatos que representan a los pobres van a recibir más votos, una premisa bastante sencilla, que los pobres van a darse cuenta que su voto cuenta y van a ir a votar más frecuentemente y que entonces habrá más políticas que sirven los intereses de los pobres. Pero la oposición dice que habrá retroceso, porque la gente rica va a sentirse amenazada, que van a usar su influencia para limitar las políticas que sirven los intereses de los pobres, van a aislarse más para proteger sus intereses, que a lo mejor puede conllevar más discriminación y tal, y entonces otras formas de retroceso. Bueno, esos son los argumentos, el material positivo de los dos equipos. Imaginamos entonces que hay un punto de refutación. Por ejemplo, el primer equipo de oposición dice que más personas de la clase media y alta van a votar para cancelar la política y que los pobres no van a ir a votar o porque no creen, aunque hay esta política, que su voto va a contar o porque piensan que van a ganar de todos modos y entonces no merece la pena ir a votar, en particular si tienen muchísimas otras cosas que tienen que hacer en la vida. Que los pobres van a tener que elegir entre políticos que no les representan porque son de la élite y por eso no van a tener políticas que les ayudan o leyes. Y también que hay cosas como lobbying y todo eso que va a cancelar los efectos de la subida de los votos. Pero el primer gobierno también tiene refutaciones al argumento de la primera oposición, que hay mucha gente rica que quiere que las vidas de los pobres mejoren, o sea, todo el mundo no va a sentirse amenazado y hacerles daño a los pobres, que se puede crear leyes y las leyes pueden servir para proteger a los pobres de discriminación y todo eso. O sea, aunque hay retroceso, la única manera de protegerse de este retroceso es tener institucionalizar ese tipo de derechos y, bueno, que hay muchas personas de la clase media que no van a movilizarse porque no van a sentirse tan amenazados. Por ejemplo, bueno, entonces si eso pasa, se tiene que llegar a conclusiones con respecto a los dos argumentos. Los dos equipos han enseñado dinámicas, o sea, razones por las cuales la gente va a hacer cosas. Pero también han dado refutaciones con razones porque las mismas personas van a hacer otra cosa, muchas veces lo contrario. Entonces, lo más probable es que voy a concluir que, bueno,
es probable que la política va a tener algún efecto. O sea, que habrá más influencia por parte de los pobres en la vida política. Y por eso, no creo que va a cambiarse todo, pero si tiene un poco más influencia, es probable que van a poder pasar una ley o dos leyes muy importantes por ellos, o que no tienen tanta resistencia de los ricos. Entonces, si el gobierno me ha dado ejemplos de políticas que me parece probable que se puede pasar con un poco de más influencia, o que son tan importantes que con un poco de más influencia se puede forzar a otros a aceptar estas leyes, bueno, entonces puedo medir como un impacto. Y el retroceso es lo mismo también, o sea, no creo que todos los ricos van a luchar con los pobres, pero bastante probable que hay algunos que se van a enfadar más. Pero también suelen ser personas que ya están haciendo cosas bastante malas a los pobres. En donde lo más importante para mí es saber, bueno, si hay ejemplos, por ejemplo, de la primera oposición, de cuáles son las medidas que van a tomar ahora con esta política y cómo va a cambiar la vida de los pobres. Y entonces se puede comparar, por ejemplo, el efecto que va a tener las leyes con el efecto que va a tener este nuevo retroceso en relación con las vidas. Y si hay un equipo que hace esta comparación, le damos mucho crédito. Pero muchas veces los equipos no hacen esto, o no tienen este tipo de ejemplos. Y entonces tenemos que pensar nosotros. Y eso es un parte del taller donde no tengo una regla. O sea, eso es la parte analítica de la adjudicación. No puedes decir en este momento qué equipo va a ganar. Tienen dos argumentos, tienen refutaciones. Las refutaciones hacen daño en los dos argumentos y se tiene que empezar a hablar y decir, bueno, yo, según lo que han dicho, dando este ejemplo, otro ejemplo de su discurso, creo que más o menos se van a poder pasar este tipo de ley. Y como han dicho que este tipo de ley, por lo menos es importante, bueno, a lo mejor eso es más importante que el otro argumento, o lo que sea. Pero eso siempre es más subjetivo. Entonces, para los equipos, os recomiendo que siempre tengan ejemplos que son proporcionales con el análisis que traéis. O sea, porque si decís que vais a cambiar todo el mundo, entonces no es muy probable. Pero si decís que hay algunas políticas, pero esas políticas son súper importantes y pueden enseñar por qué son importantes, entonces cuando los jueces llegan a este punto de la adjudicación, van a tener las herramientas para poder daros la victoria. O como poco comparar con otro equipo que han hecho la misma cosa. Pero si hay un equipo que lo hace y otro equipo que no lo hace, el equipo que lo hace suele ganar si los jueces juzguen bien, porque van a llegar a un punto donde necesitan ese tipo de especificidad. Hay un proceso que es bastante parecido, y es que se tiene que transformar probabilidad en resultados o en cantidades muchas veces. Por ejemplo, todo el mundo bebe alcohol porque son alcohólicos. Es algo que se puede decir, pero puede haber otra persona que dice que todo el mundo bebe alcohol para relajarse. Y otra persona que dice que todo el mundo bebe alcohol por presión social. ¿Cuál es la verdad? O sea, la verdad es que las tres razones son verdades y son verdades para personas diferentes. Entonces, si yo tengo una política que ayuda a las personas que beben alcohol por presión social, no puedo decir que voy a ayudar a todos. Y como juez no puedo dar crédito que estás ayudando a todos. Pero los equipos que dicen que, bueno, esa política no va a tener ningún resultado porque la gente bebe para relajarse, no van a destruir ese argumento porque existen personas que beben por las tres razones, hay personas que beben por cada una de esas razones, pero no se puede dar un ejemplo de personas que hacen algo por una razón, no significa que no hay otras personas que hacen lo mismo por otra razón. Entonces, ten cuidado con las refutaciones en forma de ejemplo. O sea, si yo digo que se tiene que mejorar
la representación política en los Estados Unidos porque la gente no se siente representado por el Partido Democrático o el Partido Republicano. No es suficiente decir, no, pero hay el Congreso y todo el mundo puede ir al Congreso de los partidos cada año y eso es una manera de hacerlo. Bueno, sí, es una manera de hacerlo, es un ejemplo, pero eso no significa que todos lo hacen, entonces no significa que no hay nadie que no se sienta representado. Entonces, un ejemplo, al contrario de otro ejemplo, no significa que el primer ejemplo desaparece, sino significa que ocurre con menos frecuencia y entonces a menos personas. Y entonces podemos convertir eso, o sea, si alguien me puede convencer, si a 100 personas una cosa ocurre 50% de las veces, entonces puedo concluir que va a ocurrir para 50 personas. Y entonces puedo medir el impacto según esto. Y entonces, si puede enseñar algo con un poco de probabilidad, podemos también saber cómo de grande es el impacto y compararlo con otros impactos. Entonces, la refutación no elimina los argumentos, se tiene que seguir evaluándolas. Diferentes tipos de refutación consiguen cosas diferentes. Si un argumento no es refutado, no significa que este argumento gana, porque el primer paso de la evaluación del argumento dice algo de cómo de grande es este impacto. Se tiene que compararlo con otros impactos. A lo mejor es un impacto súper pequeño, pero hay otro argumento que originalmente tenía un impacto súper grande, pero después la refutación es bastante pequeño. Entonces, tenemos dos impactos pequeños, tenemos que compararlos. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo se juzga comparativamente? Y eso es algo que interactúa con todo lo que estoy diciendo. Pero también quiero hablar un poco sobre eso en aislamiento. Bueno, primero, como acabamos de decir, se tiene que pensar en un debate no en extremos. O sea, nunca va a tratar de pensar si un argumento es cierto, sino si es más cierto al contrario, o más cierto de no ser cierto. No pensar si un argumento ha sido refutado, sino si el argumento después de la refutación es más importante que otro argumento. No pensar si la política es perfecta, sino si la política es mejor que no hacer nada. Y entonces todos los argumentos van a existir en términos de mejor, peor, o mayor, menor, pero no en términos absolutos. En PP, y es súper importante, el equipo ganador gana cada comparación con cada uno de los otros equipos. O sea, se tiene que poder justificar por qué un equipo ha ganado no solamente al equipo que acaba segundo, sino al tercero y cuarto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero, pensamos en puntos de choques en vez de argumentos. Un argumento es el parte núcleo de un discurso, pero el parte núcleo de un debate es el punto de choque. El punto de choque se rodea de un problema, o de un grupo, o un actor, o un interesado en un debate. Por ejemplo, si yo voy a solucionar la pobreza del mundo con mi primer argumento, he creado un punto de choque. Cualquier argumento que interactúa con los pobres entra en este punto de choque. Y los jueces tienen que evaluar quién ha ganado este punto de choque. Si damos todo el poder a un equipo, ¿vamos a ayudar a los pobres o no? A veces puedo crear un punto de choque con el cual no hay nadie que interactúa, y entonces puede ser un punto de choque bastante fuerte para mí. O sea, un punto de choque no necesita necesariamente una interactuación, pero cuando se juzga el debate, se tiene que identificar esos puntos de choques y pensar en cómo de importantes son y quién gana el punto de choque. El error común que estamos evitando ahora es solamente comparar, unos argumentos con otros argumentos. Por ejemplo, si yo tengo dos argumentos del primer gobierno que está ayudando a gatos y perros, y tengo dos argumentos de la oposición que está ayudando a caballos y burros. Bueno, eso no se puede
comparar porque son distintos. No se puede, bueno, a mí me parecen más interesantes los gatos o los perros y por eso comparativamente son más importantes. Eso no es una evaluación comparativa. La evaluación comparativa es decir, bueno, podemos encontrar a algo con la cual los argumentos interactúan. Bueno, a lo mejor interactúan con seres humanos. Bueno, entonces pues, se puede evaluarlos según su efecto en seres humanos. O cualquier otra razón que han dado los equipos, porque los equipos nos dan las herramientas para hacer esa comparación. Son ellos que dicen, bueno, eso es importante, ¿por qué interactúan con algo? Y entonces los equipos o entran en este punto de choque o no entran en este punto de choque. Pues se tiene que identificar esos puntos de choque. Y entonces los equipos van a señalar también por qué los puntos de choque son importantes. Si hay un equipo que dice, este argumento es muy importante porque tiene que ver con los pobres, y los pobres son el grupo más importante de ese debate. Bueno, entonces, si hay un equipo que puede enseñar que están ayudando a los pobres mejor que este equipo, están ganando este punto de choque con este equipo. Entonces es muy probable que van a vencer a este equipo porque el equipo ha dicho que este argumento es el argumento más importante. Entonces, según su análisis, su justificación, pierden. Pero lo más probable es que van a decir que su argumento más fuerte también es lo más importante. Entonces se tiene que hacer dos formas de análisis comparativas. Se tiene que comparar las justificaciones de los puntos de choque para evaluar cuáles son los más importantes y también evaluar por cada punto de choque quién ha ganado el punto de choque. A veces se puede ganar un debate ganando 3 puntos de choque menos importantes, porque en total tiene impactos que son más grandes que el punto de choque central. Pero eso es el proceso que se tiene que hacer para juzgar comparativamente. Entonces, al fin, tenéis que poder decir por qué un equipo ha ganado con cada equipo. Puede ser puntos de choques diferentes, o sea, es posible que el primer gobierno tiene 2 argumentos y los 2 argumentos crean 2 puntos de choque. Y el primer equipo de oposición interactúa más con el primer punto de choque y la segunda equipo de oposición interactúa más con el segundo, pero el primer gobierno gana los 2. Se tiene que poder explicarlo. Y eso es súper importante, porque los equipos no siempre saben, bueno, no tienen la misma lectura de un debate que los jueces. Y entonces pueden salir de la sala pensando que, bueno, o han ganado, si son primer gobierno, por ejemplo, o han ganado o han perdido con la primera oposición, pero en realidad han quedado cuartos y la primera oposición acaba segundos. Entonces ahora entran los 2 equipos de la Cámara Baja que no habían pensado antes. Y se tiene que poder preguntar a los jueces y recibir una respuesta según la deliberación que explica por qué han perdido o ganado cualquier comparación que les interesa. Entonces, la evaluación comparativa tiene que ver con puntos de choque y comparar los argumentos de cada equipo con los argumentos que intentan hacer la misma cosa o que dicen que lo que están haciendo no es importante. O sea, encontrar ese tipo de dominios. Eso tiene que poder hacerlo con todos los equipos. Bueno, ahora pasamos a algo un poco más práctico. La deliberación, o sea, los 15 minutos después del debate donde se trabaja como un equipo con los otros jueces para llegar a un resultado, preferiblemente unánime, pero si no, un resultado. Bueno, ¿cómo se debe hablar durante la deliberación? Primero, nunca, y digo nunca, compares más de 2 equipos al mismo tiempo. O sea, eso nunca debe pasar. Tiene que comprar todos los equipos, pero siempre 2 equipos a la vez. Primero, por ejemplo, los 2 equipos de la Cámara Alta, después de la bancada del gobierno, lo que sea, para saber específicamente cómo han pasado todas las comparaciones. Eso mejora la manera de hacer lo que acabo de decir, o sea, juzgar comparativamente. 2. Nunca llegar a conclusiones sobre bancadas o cámaras en conjunto. O sea, eso es algo que no puede pasar en CEMUD o BP Summer o en cualquier otro torneo. Que se
empieza la adjudicación o termina la adjudicación pensando en bancadas, que esto es una bancada porque, bueno, en combinación la bancada de gobierno ha ganado el debate o ha llevado a su cargo de prueba o lo que sea. O sea, cada equipo tiene que ganar independientemente a los otros equipos. No se debe comparar equipos sino argumentos. O sea, no se puede decir, bueno, a mí este equipo me pareció más interesante, más profundo, más relevante, más lo que sea, más persuasivo que el otro equipo. Entonces estoy comparando los dos equipos. No. Se tiene que decir, bueno, tenían este argumento. Y voy a comparar este argumento con otro argumento que interactúa con el mismo punto de choque y entonces decidir quién ha ganado este punto de choque. Eso es una comparación entre argumentos, no entre equipos. La dinámica debe ser que el juez principal hace preguntas, porque es la responsabilidad del juez principal manejar el tiempo y asegurarse que se puede comparar todos los equipos en 15 minutos. Por eso, muchas veces tiene que preguntar específicamente, por ejemplo, si tenemos este punto de choque de la cámara alta, ¿estáis de acuerdo que este punto de choque es el más importante? Y entonces, ¿por qué pensáis que primer gobierno ha ganado a primera oposición según este punto de choque? Se puede empezar a hablar directamente de eso de una manera específica. No se habla, bueno, en términos generales, a mí me gusta eso, a mí me gusta eso, porque no se tiene tiempo para hacerlo, sino se entra directamente en ese tipo de discusión. Por eso, los panelistas, su trabajo es responder a estas preguntas. Y para hacer eso es muy importante, a lo largo del debate, apuntar en sus notas exactamente cómo piensan en todas las decisiones. O sea, después de la cámara alta debéis poder saber quién ha ganado la cámara alta. Y apuntarlo. Y apuntar una justificación breve para ser eficaz. Pero como panelista no puedes decidir, bueno, ahora quiero hablar de segunda oposición o lo que sea. Se tiene que hablar sobre los dos equipos que ha elegido el panelista, el principal en este momento, y responder directamente y específicamente a la pregunta del principal. Y se tiene que evaluar a todos los equipos. O sea, lo que queremos evitar es hablar en términos vagos, términos generales, porque los debatientes no han hablado en términos generales, han dado argumentos muy específicos, con mucho detalle y merecen que hablamos con el mismo nivel de detalle. Bueno, en los slides que voy a subir después tenemos unos ejemplos de cómo se puede hablar sobre este tema, no voy a hablar de eso ahora mismo. Un comentario antes de seguir al próximo tema. O sea, no se preocupe si cambias de idea durante el proceso. Eso es muy natural. O sea, suele pasar a los mejores. O sea, muchas veces es muy importante tener este proceso de hablar. Bueno, por ejemplo, a lo mejor me han convencido un argumento porque era muy, muy bueno, pero no me di cuenta que no han justificado porque el grupo que están ayudando sea importante. Y a lo mejor hay un panelista que me enseña que, bueno, que el equipo no lo ha hecho. Y no te cambia mi conocimiento entero del debate. Eso es muy normal. Como panelista o como juez principal, debes buscar razones por las cuales te equivocas. Y si no encuentras razones por las cuales te has equivocado, genial. Pero si no, debes estar feliz porque ahora has mejorado tu decisión. También, si no sabes, si hay dos equipos y no estás seguro quién ha ganado, díselo, o sea, dilo. Si conozco muchos jueces que en vez de hacerlos, dicen algo como, buscan otras maneras de explicarlo. Y entonces entran en razones como, bueno, era porque eran más profundos o porque no había una definición por parte del primer gobierno o lo que sea. O sea, ese tipo de adjudicación, porque no se sabe y se quiere decir algo. Está mucho mejor solamente decir, bueno, en este momento no sé, podemos empezar hablando y a lo mejor dentro de unos minutos voy a saber y puedo dar mi resultado. Bueno, se debe empezar cada deliberación oral dando los resultados preliminarios. O sea, yo suelo dar 1 minuto a los panelistas de llegar a su decisión preliminaria
Y como panelista debes tenerlo hecho después del debate, o sea, se debe ir desarrollándolo durante el debate para poder darlo lo más inmediatamente. Y en esta fase no se debe dar justificaciones porque no se tiene tiempo. O sea, la primera fase es para compartir los resultados para que el juez principal sepa dónde se debe empezar con la conversación. Eso no es el momento para decir, bueno, yo el primer gobierno porque eso, y después no estoy seguro porque por eso gasta tiempo y es muy importante ser eficaz durante este proceso. Bueno, entonces, la devolución oral. Voy a dar otro taller sobre ese tema, en donde voy a ser bastante breve. Algunas reglas. Primero, se tiene que explicar todas las posiciones, tanto como se tiene que evaluar las posiciones, se tiene que justificarlo utilizando el lenguaje y las razones que han usado durante la deliberación y también usando la lengua de los equipos y sus argumentos, para que reconozcan los argumentos y entiendan cómo han interactuado con otros argumentos en el debate. Se tiene que pensar en todos los argumentos en el debate, no solamente en los más importantes, porque puede haber equipos que piensan que otro argumento ha sido más importante. Se explica cómo los argumentos interactúan de la misma manera como durante la deliberación. O sea, en vez de decir, bueno, este equipo no tenías argumentos muy profundos, por eso habéis perdido con esto, el otro equipo que tenía argumentos más profundos, sino decir, bueno, los argumentos no eran muy profundos, y eso significa que no podemos dar crédito al tamaño del impacto porque no habéis explicado cómo de grande es el impacto. Y comparándolo con el impacto de otro equipo que sí explicaron que el impacto va a ser como de grande o tan grande, este impacto nos parece mayor. Eso es la manera de explicarlo porque es concreto, los equipos pueden entender por qué no han ganado el otro argumento. Y importantemente, no sean bordes durante la deliberación. Lo veo demasiado y eso es una base para no calificar a rondas calificatorias o no ser juez principal. Porque el papel del juez también es pedagógica y también se tiene una posición de poder bastante única. Porque todos los otros debatientes van a sentirse bastante frágiles. Están compitiendo, quieren ganar muchísimo, han dado argumentos, han dado un discurso en alto, como en público. Eso es muy personal. Y el juez es un extranjero, alguien que no conocen, que van a juzgarles como personas o como, no deben hacerlo, pero juzgar lo que han dicho, sus pensamientos, sus ideas, lo que sea. Es muy importante tener esto en cuenta, aunque a lo mejor eres una persona súper guay o con muchísima pasión por el tema y quieres comunicar cómo importante es ese tema. Pero en esta situación tienes que dejar de este aspecto de tu personalidad o de manera de explicar, de hablar y hacer un esfuerzo de comunicar el resultado de una manera pedagógica. Pero se tiene que dejar el feedback para después. O sea, en la deliberación oral no es para dar feedback o consejos, lo que sea. ¿Por qué? Porque el propósito de esta fase es explicar por qué ha llegado a cierto resultado. Por un lado, si lo haces con mucho detalle, no va a haber suficientemente de tiempo para también dar consejos. Pero también puede confundir a los debatientes. Porque si un juez me dice, tenía problema con tu estructura, a lo mejor voy a pensar que perdí el debate por culpa de mi estructura. Eso es una mala forma de adjudicar. Entonces está mejor esperar con el feedback y los consejos para después de la deliberación. Y también tuvimos una pregunta sobre eso en la prueba el examen de jueces, y importantemente el juez tiene que presentar el resultado primero.
Porque nosotros necesitamos el mejor feedback que podemos recibir. El mejor feedback se puede recibir si los equipos saben el resultado antes de la deliberación, para poder entender la devolución, para poder entender la devolución en relación con ese resultado. Si no, es más probable que van a cambiar su conocimiento, su entendimiento de la justificación después de haber escuchado el resultado. Entonces, primero el resultado, después una explicación de los resultados. No es un foro donde todos los jueces hablan, no debes dar como tu versión perfecta o dar los argumentos que tú hubieras dado. Eso también se puede hacer durante el social o lo que sea, pero no en esta fase. Bueno, seguimos a la carga de prueba y contrapropuestas. Primero, cuando hablamos de la carga de prueba en un debate, tú, como juez, no decides cuál es la carga de la prueba. Eso es algo que hacen los debatientes. La moción da algunas reglas y se tiene que conocer esas reglas, pero aparte de eso, puede haber un montón de carga de prueba. Por ejemplo, si hay una ley sobre las minorías, bueno, la carga de prueba puede ser ayudar a las minorías, pero hay muchísimas minorías. Se puede decir que los más ricos del mundo son una minoría porque son muy pocos. O sea, la carga de la prueba aparece cuando un equipo dice este grupo de minorías son los más importantes. Entonces ahora eso es la carga de prueba, es lo que tienen que probar para convencerme que necesitamos esta política, que van a ayudar a un grupo que me importa. Entonces, se tiene que dejar a los equipos justificarlo. Segundo, la carga de la prueba tiene que ser simétrica. O sea, hay tanta carga de la prueba para los dos lados. Si el gobierno quiere ayudar a los pobres, bueno, la oposición tiene que ayudar a los pobres mejor. O eso se puede hacer de dos maneras. O señalar como el statu quo o su contrapropuesta mejora la vida de los pobres, por ejemplo, más que la política. O señalar como la política hace tanto daño a los pobres que se hace menos daño a los pobres no hacer nada. O sea, pero es la misma carga de prueba. O sea, el error muy común es pensar, bueno, el gobierno tiene como carga de prueba de enseñar cómo van a mejorar algo o cómo porque hay una razón perfecta por tener este tipo de política. Y si no lo pueden enseñar, entonces pierden el debate. Y así no funcionan no funcionan los debates, sino se tiene que pensar en lo que tiene que enseñar el otro lado. Y el error más común es pensar que el status quo es bueno. O sea, que si hay problemas con una política siempre es mejor hacer nada. Y eso no es verdad, porque el status quo no es ni bueno ni malo. O sea, el status quo para la familia real es súper guay. El status quo para personas que viven en ciertas zonas en Siria es muy muy mala. Todo eso es el status quo. El status quo hace cosas muy diferentes a personas diferentes y va a cambiar de maneras diferentes en el futuro. Y eso es el deber de los equipos, de enseñar cómo van a cambiar las cosas. Pero tanto el gobierno como la oposición tienen que analizar los dos lados en la comparativa y hacer la carga de prueba simétrica. Como juez no puedes introducir una carga de prueba aleatoria a un lado o a otro lado. Es muy importante. La carga de prueba también es un punto de choque legítimo dentro del debate. O sea, tanto como se puede tener un debate sobre los argumentos en sí, o sea, si van a materializarse o no, o un debate sobre cómo de importante es un grupo o otro grupo, también se puede tener un debate sobre el punto de choque. Y tanto como juez no puedes introducir respuestas a los argumentos en el debate, no puedes introducir, pero eso no es la carga de prueba. Si los equipos tienen una lucha sobre lo que es la carga de la prueba, tienes que decidir cuál es la carga de la prueba según estas razones. Eso no significa que cualquier persona puede imponer una carga de prueba absurda, porque no se puede tampoco introducir un argumento absurda y recibir crédito entero.
Bueno, y lo mismo aplica a las contrapropuestas, o sea, todas las mociones tienen una contrapropuesta, o el statu quo o otra política. Y lo importante es que no se puede cambiar esta contrapropuesta, aunque si tú no estás satisfecha con la contrapropuesta o el plan del primer gobierno y la Cámara Baja tiene nueva propuesta o un nuevo plan, no puedes decir, bueno, prefiero eso, ahora han corregido la moción y ganan el debate. O sea, eso es una forma de acuchillar, es la política o la propuesta de la Cámara Alta que aplica durante el debate. ¿Cómo lo penalizamos si eso pasa en la Cámara Baja? Bueno, es muy sencillo. Ignoramos esa parte de su discurso y es muy probable que sus argumentos no van a tener la misma fuerza porque no caben en la definición o la plan o la contrapropuesta de la Cámara Alta, sino en su propio plan, y entonces eso es suficiente para penalizarlo. Bueno, lo que se puede